noches. Buenas noches. Es arqueología hoy. Meteorología. Arqueología. ¿Quién se ha inventado este invento? Chicho. Chicho me ha dicho arqueología. Ni Chicho ni ustedes tienen idea de lo que hacen. Esto es meteorología. Bueno, vamos a ver, ¿quién puede saber esto? ¿Esto quién lo puede saber? ¿Quién está siempre aquí? Sí. Mayra. Pregúntale. ¿Cómo se llama? Mayra Gómez Kemps. Buenas, Kemp. Mayra Gómez, ¿qué? No, Kemp. No digo que qué programa es este. Ah, bueno, la meteorología. Ah, meteorología. Sí. Meteorología. No me equivoco nunca. Ya está. Teníamos que venir la semana pasada. Claro, la arqueología fue la semana Exacto, pasada. y no vinimos, y yo creí que era esto. No sé si me ha liado Chicho, me he liado yo, algo ha pasado aquí. ¿Y ahora qué decimos? Pues para justificar lo de la meteorología, vamos a justificarlo. ¡Hace un frío ahí fuera! ¡Ay! ¡Rayos y truenos! Bien, perfecto, está perfecto. Ahora ya podemos seguir, porque ya está justificado, ahora podemos seguir en lo de la semana pasada. Empezamos. ¿A que no sabe nadie de estos señores quién soy yo? Bueno, el que lo sepa, cuando yo diga 1, 2, 3, que lo diga, ¿eh? ¿Quién es? Calderón de la Barca. ¿Cuánto ha sido por qué? No estoy loco, no están locos. El loco es usted. Yo soy Napoleón. Boina aparte. Y siempre llevo la mano aquí porque me han cepillado 3 carteras. Dada la estrella polar y el logaritmo de pi, averiguar si es aquí donde se puede... Perfecto, de verdad. Es que Napo me entusiasma, porque dice una frase, dice una cosa, con un sentimiento, con una cosa que no se le puede contar. El otro día, que es curioso, se subió encima del piano y dijo esto. Desde aquí, 2000 años os contemplan. ¿Qué tonterías dice? ¿Cuándo subió un piano? Champollion, usted es un pelota. Elemental, querido Watson, Napo mío. ¿Ah, esa frase también es mía? Y todas las frases del mundo son suyas, porque es que sale como rosas por la boca de las cosas. Claro, es que por el humo se sabe dónde está el fuego. Eso lo dijo cuando era bombero. Pues aquí donde me ve, yo, de joven, vendía esparto en unos cajones. Sí, eran famosos los cajones del espartero. Champollion, ¿es esta piedra de Rosetta qué es? Ah, pues esto debe ser, digo yo, la piedra de mechero de Ramsés II. Pues sería un mechero de los de No Temenés. ¿Y qué significan esos garabatos? Pues no sé, debe ser el código de la circulación de los egipcios. Voy a tratar de traducir de una manera directa. Entre Oscar y Villarcelaos Androglucas, Androbiotron de las cuádricas. Eran los ricos, que tenían 4 caballos. Luego, los viejos eran mondromotriactos de las úndigas. Un caballo solo. Los modestos, estos eran los modestos. Y como los Villarcelaos, que a ellos, si se aprieta mucho, se sale la mermelada por los lados. Y como los Villarcelaos a ellos, si se abre el paraguas en un sitio cerrado, un cenizo que tiene, eso que no. Y los a ellos, yo no había comprado el periódico ayer. O sea, apretando la mermelada en el periódico, se abre el paraguas. Elemental. Me voy a Waterloo. Conténgase un poco, porque estamos aquí. No puedo contenerme porque... ¡No! Eso no se hace. Es usted un guarro y todos estos señores también, porque dicen, claro, aquí en televisión se puede decir eso. Claro.